Hola chicos, ¿cómo empezamos? Bueno, al fin, una semana más de clase. El día de hoy te explicaré lo que es el tema, el poema, aunque es bueno, más que un tema, es algo que usualmente ustedes deben haber escuchado desde edades muy tempranas, en primero, segundo grado, tercer grado en general, y no creo que sea algo muy complicado entender lo que es un poema, ¿sí? Lo que sí, un par de cosas que hay que recordar. ¿Recuerdas cuando trabajamos lo que era el tipo de lenguaje no literario? Entonces hay un aspecto que está muy ligado con el tema del día de hoy, con respecto al poema. Tú sabes, antes que todo, debes recordar, ¿el poema pertenece o no pertenece a lo que es el lenguaje literario? ¿Sí? ¿Sí o no? Efectivamente, obvio que sí. Y tú recuerdas que el lenguaje literario contaba con ciertas características que en este caso debían representarlo, ¿no? Igual, tú sabes que en un lenguaje literario, ¿qué importa? Se da más énfasis que al aspecto estético, es decir, a cómo se dicen las palabras, a cómo tú puedes en ese caso decir las palabras, pero en base a un mensaje. Y recuerda que este mensaje tiene que estar englobado con aspectos o acciones, sentimientos o emociones que tiene el autor. ¿Quién es el autor? En ese caso es la persona o personas que sean las creadoras del poema. Y recuerda que esto va dirigido a un público o a una persona en general. Puede ser un poema para tu mamá, puede ser en ese caso dirigido a un amigo o una amiga, dirigido a papá, dirigido a alguien que para ti es muy especial. Igual como tú, igual es una herramienta que muchos escritores utilizan o han utilizado a lo largo de la historia con respecto a la poema. ¿Por qué te comento este pequeño preámbulo? Porque en sí el tema del poema es solamente una manera expresiva o una herramienta que usan los escritores para poder reflejar o apreciar o mostrar sus sentimientos de una manera más clara o mediante, en ese caso, palabras o fragmentos como en el poema. ¿Ok? Empezamos rápidamente con esta parte. ¿Ya? A ver, el poema. Primero, imagínate esto. Imagínate que la chica que vimos en la primera parte, que acá te lo muestro, para que no lo voy a recordar. Imagínate que esta chica o a esta señorita le han enviado, está con su iPad y puedes percatarte de que le han enviado un aviso. Te puedes dar cuenta la expresión de su rostro ante esta imagen, ¿sí o no? Dime, ¿tú qué puedes pensar que le han dado a ella? Primero general es una sorpresa que le han dado por la expresión que tiene. Segundo, ¿qué más crees que puede haber representado eso? Claro, te puedes dar cuenta que también debe ser algo que le ha sorprendido y debe ser algo de su agrado, porque si no fuera de su agrado fácilmente ella podía haber ponido pausa o en ese caso no verlo o quitarlo o retirarlo. Entonces, y la segunda es que ha habido algo que a ella le ha emocionado o le ha impactado, por lo cual ella sigue observando o viendo lo que está ahí. Y acá te voy a mostrar, ahora sí, en la otra diapositiva, lo que ella ha visto. Ella cuando abrió su iPad, disculpa que era una lacta de su iPad, decía esto, decía, madrecita, no llores. Quiero ir por el mar, que me encuentre en la noche de una gran tempestad. Acá, algo muy práctico que hay que recordar con respecto a los poemas es que también cumple tres características importantes, ¿sí? La primera es que el poema, primero, recuerda cómo pertenece al lenguaje literario, representa la expresión del mundo interior del autor. Como te comenté hace rato, el autor puede ser cualquier persona que desea comentar eso hacia alguien o a quien, ¿sí? La segunda cualidad que hay que recordar con respecto al poema es que el poema utiliza una herramienta bastante habitual en la lírica, que es el famoso uso del verso. ¿Qué es el verso? ¿Recuerdas cuando jugábamos el verso que viene a ser? El verso viene a ser la manera en la cual hay una ritmicidad en la entonación, en las palabras. Te puedes dar cuenta, mira, madrecita no llores, quiero ir por el mar, que me encuentre en la noche de una gran tempestad. Te das cuenta que al leer adecuadamente cada línea o todo el fragmento en general hay una ritmicidad, ¿sí o no? Esa ritmicidad o ese tipo de valor estético mediante las palabras se llama verso, que es una herramienta bastante vinculada con lo que es el poema. Y la última cualidad que hay que recordar con respecto al poema, como te decía, es que siempre, pero siempre, tiene que haber una intención. Es decir, te das cuenta que al inicio de la imagen había la señorita tuvo una expresión de sorpresa, obvio. Un poema tiene esa intención vital, de que te sorprenda, de que verdad para ti te pueda afectar o puedas sentir algo por eso. O sea, nadie escribiría un poema para que la persona o personas que lean o vean el poema no sientan nada. Es algo muy importante en la creación de un poema. Tienes que tú en ese caso sentir esa emoción, sentir en ese caso
la intensidad o la manera en que el autor ha escrito las palabras para que tú seas en ese caso afectado. Te puedes dar cuenta que acá se ha dirigido a quién, a una mamá. Y como toda mamá, o sea, te das cuenta que acá da un mensaje, ¿sí o no? De que el pequeño o la persona que le escribió, entre comillas, se quiere ir de casa o quiere viajar. Y ella, como toda mamá, desea que se quede en casa y desea que eso no ocurra. Pero esta vez te das cuenta cómo en el mensaje, en vez de decirlo, mamá, ¿sabe que mamá me quiero ir de la casa o quiero ir a un paseo, quiero viajar por el mar por un momento? ¿Cómo te lo dice? ¿Ves? Lo dice de una manera un poco más adecuada. Da mucha importancia a la parte estética en las palabras, ¿sí? Con la única intención de que esto dé como un mensaje claro de la intensidad y la emoción que para representar el autor hacia la persona que lo va a recibir. Y por último, acá te muestro un ejemplo de lo que sería un poema, ¿sí? Recuerda, como dice acá, son composiciones rítmicas de palabras escritas en verso o en prosa. Usualmente, la gran mayoría de poemas están en verso, ¿sí? Eduardo, pero profesor, ¿qué es prosa? Prosa es como usualmente es la herramienta que utilizamos cuando escribimos un cuento, cuando escribimos una historia, ¿sí? Es mucho más, no es tanto la parte estética, pero sí, en este caso, la manera de poder expresar las palabras. Acá tú puedes apreciar 4 párrafos de un poema, ¿sí? Y te das cuenta que todo poema parte por un título, Sueño con volar. Ese título representa de manera global, de manera general, lo que quiere tratar el poema. O sea, yo solamente con el título puedo saber de que el poema habla de volar. Si se habla de volar, obvio que ¿qué podría ser ligado a volar? Aviones. ¿Qué podría ser ligado a volar? En ese caso, ruedas. ¿Qué podría ser ligado a volar? En ese caso, viaje. Eso. ¿Te das cuenta? Solo con eso. Y sueño son las ideas o ideas que tú planteas. Como dice acá en el primer párrafo, un avión pequeño duerme en el hangar, sueña con el día en que podrá volar. ¿Ves? ¿Qué está ligado con volar? Avión. ¿Qué está ligado con sueño? Dormir. ¿Ves? ¿Te das cuenta que el título en sí engloba ciertas palabras o fragmentos que va a estar en toda la creación del poema en sí? Segundo párrafo, mira, rueda por la pista, ya va a despegar, mirando al cielo empieza a volar. ¿Sí? Tercero, llega hasta las nubes en su sueño ya, y dando unos tumbos logra aterrizar. Y por último, su mamá avioneta lo va a despertar, le dice arriba, hoy podrás volar. ¿Te das cuenta? Las 3 cosas que se ven en un poema. Primero, recuerda que hay una expresión del mundo interior del autor. Segundo, hay un objetivo claro, hacia quién va dirigido y por qué. Y tercero, la sensación que recibe la persona que recibe el poema. Con estas 3 cualidades, es muy sencillo que tú puedas crear un poema. Recuerda que esta semana la actividad radica en lo que es el poema y la creación de un poema. Para ello, hay que trabajar eso. Las dudas que tengan, si ya saben, pueden ir por WhatsApp los mensajes, o también puedes, en ese caso, preguntarme cuando hagamos la retroalimentación en la clase en vivo. Y será con esto, chicos. Hasta luego y cuídense. Un gusto.